¿Has oído hablar de la técnica de la magia sonora? Esta antigua práctica, poco conocida en el mundo moderno, se basa en la creencia de que los sonidos pueden tener un poder mágico que puede ser utilizado para afectar el mundo físico y espiritual. La magia sonora es un arte que se ha practicado durante siglos en diferentes culturas del mundo y se cree que puede utilizarse para curar enfermedades, invocar a los espíritus y cambiar la realidad física. Los practicantes de la magia sonora utilizan instrumentos como tambores, flautas, gongs y campanas para crear sonidos específicos que se utilizan para llamar a los espíritus y para crear una atmósfera propicia para la magia. Los sonidos se crean de acuerdo a ritmos específicos. Se cree que tienen un efecto especial en el mundo físico y espiritual. Algunos sonidos son utilizados para purificar el ambiente, mientras que otros son utilizados para aumentar la energía y la vitalidad. Los practicantes de la magia sonora creen que todo el universo tiene un sonido propio y que el conocimiento de estos sonidos puede ser utilizado para afectar la realidad. Si estás interesado en aprender más acerca de la magia sonora, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos relacionados con el tema. Yo soy el documentalista y esto es la magia sonora, el poder mágico de los sonidos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Culturas que han practicado la magia sonora. La magia sonora es una práctica mágica que ha sido utilizada en diferentes culturas a lo largo de la historia. Una de las primeras referencias a la magia sonora se encuentra en la mitología griega, en la que se narra cómo Orfeo utilizó su lira para encantar a los animales y persuadir a los dioses. En la cultura china, la magia sonora se utilizaba en la medicina tradicional para curar enfermedades y trastornos emocionales. Los antiguos chinos creían que el cuerpo humano estaba compuesto por energía y que la música y los sonidos podían equilibrar esta energía y mejorar la salud. Los pueblos nativos americanos también han utilizado la magia sonora en sus rituales y ceremonias. Los chamanes y curanderos utilizaban tambores, flautas y otros instrumentos para invocar a los espíritus y curar a los enfermos. En la cultura védica de la India, la magia sonora se utilizaba en los rituales religiosos y en la práctica del yoga. El mantra, una repetición de palabras o frases sagradas, se utilizaba para alcanzar los estados de meditación profunda y conectarse con lo divino. En la actualidad, la magia sonora sigue siendo utilizada por algunos practicantes de la magia y la espiritualidad. Los sonidos y las vibraciones que se utilizan pueden crear estados de trance, meditación y sanación. Curando enfermedades con magia sonora. Uno de los ejemplos más conocidos de su uso para curar enfermedades es la tradición chamánica de la tribu Shipibo-Conibo, en la selva amazónica de Perú. Los chamanes de esta tribu utilizan la magia sonora a través del canto y la música para curar enfermedades físicas, mentales y espirituales. En su práctica, los chamanes combinan sonidos con plantas medicinales y rituales sagrados para sanar el cuerpo y el alma de sus pacientes. Se cree que la magia sonora funciona a través de la vibración de los sonidos que producen cambios
la energía del cuerpo, mejorando así el flujo de energía y eliminando los bloqueos que causan enfermedades. Los sonidos producidos durante la ceremonia chamánica son muy intensos y pueden durar varias horas, y los practicantes son alentados a cantar y unirse en la producción de los sonidos para aumentar la eficacia del tratamiento. Los chamanes de la tribu Shipibo-Konibo han sido capaces de curar enfermedades graves como la depresión, la ansiedad, la adicción y enfermedades físicas como el cáncer y la artritis, mediante el uso de la magia sonora combinada con plantas medicinales y rituales sagrados. Invocando espíritus. En muchas culturas, se cree que estos cantos tienen un poder mágico que puede atraer a los espíritus y ayudar en la comunicación con ellos. Por ejemplo, en el hinduismo se utiliza el mantra Om para invocar a los dioses y diosas. También se utilizan mantras específicos para invocar espíritus o entidades específicas. En la tradición chamánica se utilizan cantos y percusión para llamar a los espíritus de los animales y pedir su guía y sabiduría. En algunas culturas africanas se utilizan tambores y otros instrumentos de percusión para invocar a los ancestros y espíritus de la naturaleza. Los cantos y la música se consideran una forma de comunicación con los espíritus y se cree que los ayudan a manifestarse en el mundo físico. Cambiando la realidad. Un ejemplo del uso de magia sonora para cambiar la realidad física es el uso de la vibración sonora para manipular la estructura molecular de los objetos. La magia sonora se utiliza para lograr que la materia se mueva y cambie su forma a través de la vibración de ondas sonoras. Por ejemplo, se puede utilizar la vibración sonora para moldear y dar forma a la arcilla, crear estructuras de cristal o incluso manipular metales fundidos. Además, la magia sonora también puede ser utilizada para influir en el clima, cambiar las corrientes de agua y crear patrones de luz y sombras. Este tipo de magia requiere un conocimiento profundo y un control preciso de la vibración sonora, ya que un mal uso puede tener consecuencias impredecibles y peligrosas. Iniciación en la magia sonora. La magia sonora es una práctica compleja y poderosa que requiere un conocimiento profundo de la música y su relación con el mundo espiritual y la naturaleza. Para iniciarse en la magia sonora es importante primero tener una formación musical básica y luego comenzar a estudiar la relación entre la música y el mundo espiritual. Es recomendable estudiar la relación de las diferentes notas y acordes con los chakras y los órganos del cuerpo humano, así como las correspondencias de cada nota y acorde con los elementos y los seres espirituales. También se debe estudiar la correspondencia de los instrumentos musicales con los diferentes seres espirituales y los elementos. Además, es importante desarrollar la habilidad de escuchar y sentir la música en un nivel más profundo y de aprender a concentrarse y visualizar los efectos deseados en la realidad física. La práctica de la meditación y la conexión con los espíritus y la naturaleza también pueden ser útiles para desarrollar las habilidades necesarias para la magia sonora. Purificando con el sonido de la magia. La magia sonora se puede utilizar para purificar el cuerpo y la mente de una persona. Se cree que la vibración del sonido puede ayudar a eliminar las energías negativas y a equilibrar los chakras, lo que a su vez puede ayudar a mejorar la salud física y emocional. La purificación con magia sonora puede realizarse mediante el uso de instrumentos musicales, cantos, mantras y otras formas de sonido. Para utilizar la magia sonora en la purificación, se puede empezar por buscar un lugar tranquilo y sin distracciones. Se pueden utilizar instrumentos como cuencos tibetanos, campanas
gongs, tambores o flautas o cualquier otro instrumento que produzca sonidos armónicos. Una vez seleccionado el instrumento, se puede comenzar a tocar o cantar en una frecuencia específica y consistente, enfocándose en la intención de purificar y liberar cualquier energía negativa del cuerpo y la mente. Se puede realizar una sesión de purificación durante unos minutos o hasta una hora, dependiendo de la necesidad de cada persona. La magia sonora también puede utilizarse en combinación con otros métodos de purificación, como la meditación, la aromaterapia o el uso de cristales. Escalas mágicas. En la magia sonora se pueden utilizar diferentes frecuencias y notas dependiendo del objetivo que se quiera lograr. A continuación, te mencionaré algunas de las más comunes. Frecuencia de 528 Hz. Se dice que esta frecuencia tiene el poder de reparar el ADN y promover la curación. Suena así. Frecuencia de 432 Hz. Se cree que esta frecuencia es la vibración natural del universo y tiene un efecto armonizante en el cuerpo y la mente. Suena así. Nota La. 440 Hz. Se considera que esta nota tiene un efecto purificador y de limpieza. Suena así. Nota Do. 256 Hz. Se dice que esta nota tiene un efecto equilibrante y armonizador. Suena así. Nota Re. 288 Hz. Se cree que esta nota tiene un efecto estimulante y energizante. Suena así. Nota Mi. 320 Hz. Se considera que esta nota tiene un efecto de sanación y regeneración. Suena así. Estas son solo algunas de las frecuencias y notas que se pueden utilizar en la magia sonora, pero existen muchas más. Es importante tener en cuenta que el uso de estas frecuencias y notas debe ser realizado con conocimiento y cuidado para evitar cualquier efecto negativo en la salud o bienestar de las personas. Personalmente me atrevo a decirles que debemos tener mucho cuidado, porque así como hay frecuencias que nos pueden beneficiar, también hay frecuencias que nos pueden afectar. Conclusión. La magia sonora es una práctica mágica antigua que ha sido utilizada en muchas culturas para lograr diferentes objetivos. Desde la curación de enfermedades hasta la invocación de espíritus y la transformación de la realidad física. Se cree que ciertas frecuencias y notas musicales tienen poderes mágicos que pueden ser aprovechados a través de diferentes prácticas y rituales. La magia sonora es una técnica que requiere mucho conocimiento y habilidad, y por lo tanto, es importante que cualquier persona interesada en practicarla
busque la orientación de un mentor o maestro experimentado. Al ser una práctica que involucra el sonido, es importante tener en cuenta los efectos que pueden tener las vibraciones sonoras en nuestro cuerpo y mente. Y debemos ser cuidadosos al utilizarlas. En resumen, la magia sonora es una práctica fascinante y poderosa que puede ser utilizada para lograr objetivos mágicos y espirituales. Pero se debe tener precaución y respeto al trabajar con las energías del sonido. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la magia sonora, el poder mágico de los sonidos. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.